Hola a todos, bienvenidos. Seguiremos con la serie Yell Dangerous Queen. En cuanto su hermano se fue y Bonita cerró la puerta, Queen dio un paso adelante, presionándola contra la pared justo en la entrada. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué hice? ¿Me provocaste? Bonita frunció el ceño. Queen estaba visiblemente irritada. Respiraba agitadamente, su expresión era más intensa que nunca. Estaba hablando con tu hermano cosas normales. ¿Y por qué no me hablas de la misma manera? ¿Puedes dejar de hacer las preguntas que me hacen pensar que estás celosa? Queen intentó contener su frustración, pero no pudo. No quería discutir, porque sabía que solo la pondría de mal humor. Así que decidió preguntar directamente, dejando claro que Bonita no estaba en posición de desafiarla. ¿A qué hora empiezas a trabajar? Generalmente a las 6. Ya son las 6. En ese momento Bonita comprendió que Queen quería atención. Quería que la mimaran. Se comportaba como una niña celosa. ¿Cómo no podía verlo? ¿Qué quieres? Haz que deje de enojarme. ¿Estás enojada conmigo? Bebé. Queen bajó el tono. Si Bonita no hacía nada, podría explotar. ¿Por qué? Ni siquiera lo sabía, solo sabía que odiaba verla, con su hermano muy cerca. Odiaba verla sonriente, odiaba todo eso. ¿Qué tengo que hacer? Bonita colocó su mano sobre el cuello de la camisa de Queen, luego deslizó hacia ella, justo sobre su corazón. Está latiendo rápido. ¿Me está regañando tu corazón? Queen se quedó en silencio, su corazón latió tan fuerte que Bonita podía sentirlo, no hablaba por hablar. Duele. Estás de muy mal humor. ¿Qué hago entonces? ¿No me vas a dar ningún consejo? Piensa por ti. Eres buena molestándome. ¿No podría ser buena calmándome? ¿Por qué tengo tantas responsabilidades? La presión sobre los hombros de Bonita aumentó. Queen era persistente, siempre presionándola. ¿Qué puedo hacer? ¿Hay alguna restricción? ¿Haz lo que quieras? ¿Cualquier cosa? Sí. Para atrapar a un depredador se necesita un tipo específico de trampa. Bonita no sabía qué era, pero se dio cuenta de que la impaciencia de Queen podría ser útil para atraerla. Así podría descubrir qué esperar realmente de ella. Con eso en mente, Bonita apartó las manos que la sujetaban por los hombros y en su lugar sostuvo la muñeca de Queen. Se puso de puntillas y acercó su mejilla con la punta de la nariz. ¿Eso ayuda? Queen se quedó quieta. Al no recibir respuesta, Bonita comprendió que no era suficiente. Así que contó hasta 3 antes de dar el siguiente paso. Con la mano izquierda seguía sujetando la muñeca de Queen, pero con la derecha la jaló por la nuca, acercándola para besarla suavemente, antes de apartarse. Y ahora, no empieces. Queen habló con voz ronca. Luchaba contra algo en su interior. Desde el día que besó a Bonita no podía olvidar la sensación. Pero fuiste tú quien dijo que podía hacer cualquier cosa. Sí, pero no empieces algo así. Sus miradas se cruzaron un buen rato. Bonita no se acobardó. No huyó. Estaba desafiando a Queen. Y al ver esto, Queen sintió aún más que se burlaban de ella. Cuando Bonita se atrevió a besarla de nuevo desafiando su advertencia, Queen decidió no contenerse. Tú empezaste, así que no me acuses de aprovecharme de la situación. Los labios de Queen se presionaron contra los suyos en una respuesta casi inmediata. Bonita fue sostenida con fuerza, antes de que sus manos se deslizaran hacia la otra persona, acercándola más sin soltarla. Mientras tanto, Bonita intentó defenderse. No sabía si había hecho lo correcto o lo incorrecto desde el principio, pero ya no había vuelta atrás. El sonido del beso y las respiraciones llenaban la habitación. Queen se liberó, solo para volver a sujetarla, empujando la mano de Bonita contra la pared. Con la otra mano libre, clavó los dedos en su hombro. Cuanto más besaba y acercaba a Queen, más fuerte arañaba a Bonita. Fue una respuesta apropiada. Bonita respiró con dificultad. Queen no le daba tregua, besándola con más intensidad que antes. Dejó escapar un sonido. Al ser mordida, solo entonces Queen la dejó en paz, feliz de haber desahogado su frustración. Bonita no sabía si todavía estaba enojada, Pero sentir el rostro de Queen contra su cuello era una sensación abrumadora. Queen inhaló profundamente, soltando a la otra persona, hasta que el sonido de un golpe en la puerta interrumpió el momento. Queen, dejé mis cosas. Queen no respondió, pero castigó la interrupción mordiendo el cuello de Bonita. Dejaré una marca. Bonita susurró, clavándole las uñas en el hombro, al darse cuenta de que su cuello había quedado marcado. Queen, olvidé mi teléfono. Queen suspiró profundamente y se apartó de la otra persona, mirando fijamente el rostro de Bonita, que ahora estaba sonrojado y con una expresión difícil de resistirse. Le había advertido que no empezara. No puedes estar enojada conmigo, tú empezaste. ¿Estás celosa? ¿Qué quieres decir?
Si dices la verdad no me voy a enojar. Quinn, ¿por qué no le pasas el teléfono a Kim entonces primero? Quinn volvió a suspirar y miró hacia donde estaba sentado su hermano. Al ver su teléfono, lo tomó rápidamente, fue a abrir la puerta y se lo entregó sin dudarlo. Le cerró la puerta en las narices. Kim se sorprendió, pero pronto rió. ¿Cuánto hacía que no veía a su hermano enfadado por algo personal? Su vida siempre giraba en torno al trabajo, pero esto era mejor. Al menos sabía que Quinn aún tenía corazón y no se había convertido de todo en el robot que su madre quería que fuera. Estoy esperando tu respuesta. ¿Qué quieres escuchar? La verdad. No te quedes callado. Odio a las personas irresponsables. Nunca te gusta lo que hago. No cambies de tema. Entonces no me obligues. Si no respondes, lo haré con otra persona y no puedes ponerte nerviosa como antes. Los ojos de Quinn brillaron. Solo pruébalo. Lo haré entonces. No me molestes, nena. Entonces responde mi pregunta. Asume la responsabilidad de lo que hiciste. Empecé con un beso, pero ¿quién no se detuvo ahí? Si te atreves a hacérselo a otra persona, seguro que te voy a castigar. Entonces no le haría daño a ella, sino a la persona con la cual estaba. ¿Qué clase de lógica era esa? Si no quieres que lo haga, entonces respóndeme. No tengo celos. Entonces deja de hacer eso. Y si admito que estoy celosa, ¿puedo continuar? Quiero la verdad. Incluso después de exponerse tanto, ¿se resistía? Bonita no se rendiría tan fácilmente. Si Quinn no caía en esa trampa, sería mejor que se detuviera allí. De lo contrario, sería comida. Quinn suspiró. Ni siquiera en las reuniones anuales de la empresa se ponía tan tensa. Ni siquiera cuando su madre la presionaba, dudaba tanto. Pero con esa joven simplemente no podía soportarlo. Es tan difícil responder. No me gusta. ¿Qué no te gusta? No me gusta que te acerques a otras personas. No me gusta que le sonrías a otras personas. No me gusta que les hables dulcemente a nadie. No me gusta que seas dulce con nadie. Eso no responde a mi pregunta. Además, mi trabajo requiere que haga todo lo que tú odias. Ahora solo puedes hacer eso conmigo. ¿Qué era ella después de todo? Bonita suspiró. No entendía por qué Quinn actuaba como si fuera un policía intentando arrestarla. Solo quiero saber, ¿estás celosa, sí o no? Si es tan difícil responder entonces, no me gusta que te acerques a los demás, ¿no está claro? Quinn habló como suave. La nuca de Bonita estaba rojo en un punto específico, donde la otra persona había mordido. Bebé, ven aquí. ¿Dónde? Quinn suspiró y palmeó el espacio junto a ella. Siéntate aquí, quiero verte el cuello, ¿te duele? Solo mirarás, ¿verdad? Sin garantías, ven aquí a mi lado. Mirar su cuello ni hablar. Ella estaba mintiendo, simplemente deslizó los dedos suavemente sobre la marca, extendiendo una ola de calor que recorrió a la otra persona. Le pedí a la secretaria que traiga un poco de corrector para taparlo. No es necesario. ¿Regresarás a tu habitación así? ¿Y de qué otra manera regresaría? ¿O quieres que duerma contigo una noche más? No me desafíes. No te estoy desafiando. Si te atreves, entonces hazlo. ¿Puedes dejar de hablar como si tuviera miedo de ti? Deberías tenerlo, ¿no crees? Cuando Bonita recuperó la compostura, su personalidad volvió a brillar, lo cual era bueno después de todo. A Quinn le gustaba verla batida, incapaz de hacer nada más que quedarse a su lado. Me pides que te respete, pero sigues provocándome, hasta que pierdo la cabeza. ¿Crees que es divertido que te lastime? Así que deja de fruncir el ceño, de apretar los labios y de apretar los dientes. Entonces no haré nada. ¿Te gusta cuando estoy así? ¿Qué pasa si digo que sí? Quinn resopló. No creía que Bonita le gustara de verdad. Era más probable que simplemente disfrutara viendo su reacción. En cualquier caso, tenía que admitir que Bonita era un poco diferente a las personas que alguna vez había conocido. ¿Y luego soy yo la que aprovecha las oportunidades? ¿Quién fue la que me ofreció esa oportunidad?, preguntó. Bonita guardó silencio. Tenía razón. La única vez que no quiso hacerlo fue la primera y lo sabía. Ya se había disculpado y le habían perdonado. Así que dime de una vez que no odias mis besos. Si así fuera, ¿por qué me correspondes? ¿Es eso algo que preguntas? ¿Por qué no iba a preguntarte? Durante el beso solo estábamos nosotras dos. Si no te pregunto, ¿a quién se lo preguntaría? Bonita y se la mueca. Quinn era la única que podía hablar de ese tema sin la menor vergüenza. ¿Puedes dejar de ser tan directa sobre cosas que no necesitan serlo? Quinn frunció el ceño confundida. ¿Qué tenía de malo preguntar? Te besé. ¿A quién debería preguntarle? Tengo que ir a trabajar hoy. Tengo que hablar con el gerente sobre mi despido y eso que me pediste que hiciera. Como ella sigue insistiendo, tuvo que cambiar de tema. De lo contrario, seguiría hablando del beso sin parar. ¿Por qué no me lo dijiste antes? No me preguntaste. ¿Y cómo puedo saber qué planeas hacer cada día? ¿Y por qué debería contártelo? ¿No te parece raro que de repente empiece a contarte todo lo que hago en mi vida?
Quinn suspiró, caminó hacia la mesa, tomó su chaqueta negra, cerró su maletín y tomó sus pertenencias antes de volverse para mirarla. Te llevaré. No puedes actuar como una sugar mommy. No tengo edad suficiente para que me llamen así. Y entonces, ¿cómo te voy a llamar? Lo que estás haciendo me hizo pensar en eso. Contratarla para cuidar a una persona soltera, darle un departamento y para colmo, el intenso beso de su momento. ¿Cómo no pensar que no tenía segundas intenciones? En los próximos videos seguiremos con más spoilers. Si te gustó el video, por favor dale me gusta, también compártelo y deja sus comentarios. Cuídense mucho, nos vemos, bye bye.